El Señor permitió que podamos estar aquí hoy y tú has decidido en tu corazón también venir a alabar el nombre del Señor y poder cantar, poder traer tu ofrenda, que es un acto de alabanza, un acto de obediencia y de adoración al Señor. Lo humilde que tú tengas, lo mucho, lo poco, pero de corazón, dice en su palabra. Y entonces el Señor va a bendecir tus finanzas, el Señor va a bendecir tu vida, porque de eso se trata un poco la palabra de esta noche. La obediencia desata la bendición de Dios. Así que, hermanos, le invito a abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 119, del 33 al 35. Y dice, sí, enseguida van a poner y dice el 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Amén. Aquí dice, enséñame, oh Dios, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Y el versículo siguiente dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. Muchas veces no tenemos el entendimiento de la palabra de Dios, que es la ley, serían los mandamientos de Dios. Sabemos que los mandamientos de Dios son vida para nuestra alma. Y quizás a veces nosotros no tenemos total conocimiento de los mandamientos de Dios. Quizás a veces no prestamos atención a sus mandamientos. Pero dice el salmista aquí, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Porque eso es lo que el Señor busca de nosotros, como dice en su palabra, que Él quiere que lo adoremos de corazón, en espíritu y en verdad. Y sabemos que a veces es difícil quizás cumplir con todos sus mandamientos, pero allí está la ayuda del Espíritu Santo. Hoy estamos en medio del beneficio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sabemos que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él pagó el precio y dijo, consumado es. Consumado es significa en el hebreo cuenta saldada. Pagó todas nuestras deudas. Y Él pagó las deudas de nuestros pecados. Entonces ya nosotros tenemos libertad en Cristo para poder acudir a Él y pedir perdón por nuestros pecados. No quiere decir que tú ya estás perdonado de por vida y estás libre de culpa. Ahora, si tú te arrepientes de todo corazón, de convicción ante el Señor, Dios te perdona y eres libre de toda culpa. Ahora, no quiere decir que tú no te vuelvas a equivocar mañana. A lo que me refiero es que no es que tú puedes vivir por la vida sin tener cuidado de los mandamientos. Debemos cumplir con sus mandamientos. Y dice que debemos prestarle atención. Y guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. O sea, todas nuestras fuerzas y nuestras ganas de seguirle al Señor. Eso significa la voluntad, el querer hacer. Una persona que no pone voluntad para algo está desganado, no quiere saber nada, más bien quiere hacer otra cosa y no pone su fuerza de voluntad. Es muy importante poner ese esfuerzo para hacer la voluntad del Señor y cumplir con sus mandamientos. Vamos a leer en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22.
allí está ya, y dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Cualquiera cosa que pidamos al Señor, Él nos va a dar. Pero dice, ¿por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Debemos estar atentos de guardar sus mandamientos, de meditar día y noche, dice la palabra del Señor, día y noche buscar y de leer la Biblia. Hoy sabemos que la Biblia está de manera digital, como en este momento yo tengo aquí, y también en el libro de la Biblia, que cada uno tenemos también en nuestras casas. Pero si tú no tienes a mano ahí tu Biblia, puedes también acudir a la tecnología, pero para leer ¿qué? La palabra del Señor, los mandamientos, que a veces pasamos por alto y quizás es más divertido mirar una película, quizás es más divertido escuchar música, pero leemos la Biblia, tenemos y prestamos atención de cuáles son los mandamientos de Dios para nuestras vidas. Eso debemos tener en cuenta y leer todos los mandamientos de Dios. Y algunos dicen, no, si la ley de Dios es en el pasado, eso es cierto que antes se regían por la ley, pero la ley no es que estaba mal, sino que Dios vino a cumplir la ley, justamente Jesús, para que nosotros ahora en su gracia podamos también cumplir sus mandamientos ya con la gracia del Señor, sabiendo que nadie aquí es perfecto y que nadie puede ser perfecto, solo Jesús, solo Dios es perfecto, sabemos. Pero Él nos ayuda, dice ahora, por medio del Espíritu Santo, pero debemos tener cuidado y amar sus mandamientos y no tenerlos como algo gravoso, sino que debemos meditar. Cuando más escudriñamos las Escrituras, cuando más buscamos de leer su palabra, más nos va a gustar, más vamos a recibir de su bendición y Él mismo nos va a ayudar a poder entenderla, a poder comprenderla de la manera que Cristo quiere que podamos cumplirla. Dice, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hacemos las cosas agradables delante de Él. Qué bueno esto. Entonces Dios dice, Él nos va a bendecir, pero nosotros debemos poner nuestra voluntad en hacer las cosas agradables delante de Él. ¿Estamos preocupándonos de hacer las cosas agradables? ¿O simplemente venimos hoy aquí y más tarde termina la reunión y nos vamos de una manera descontrolada al mundo y somos uno más de este mundo? ¿Y hacemos las cosas agradables que Dios nos pide de sus mandamientos? ¿O somos uno más de mis amistades del mundo? ¿Somos un compañero más de la escuela o los vecinos y decimos malas palabras y decimos cosas y vamos y hacemos infracciones por no decir otras cosas? Nos juntamos con malhechores, nos juntamos con gente que habitualmente se maneja en la noche y dicen, no, pero yo no consumo, no, pero yo le acompaño nomás. Pero nosotros debemos ser luz. Si tú estás allí, debes animarle y dice que el Señor Jesús no nos quita del mundo. Debemos relacionarnos con esa gente, pero no hacer igual. No ir a la noche para hacer lo mismo, sino ser luz y guardar sus mandamientos, porque dice el Señor, hacemos las cosas que son agradables a Él. Entonces tú eres la luz de Cristo allí en la noche. Tú eres esa luz que
que estás brillando allí, pero tú para eso estuviste leyendo la Biblia. Tú para eso hoy estuviste escuchando la palabra del Señor. Y tú vas a estar recibiendo de la gracia del Señor en tu corazón. Para que tú cuando vayas con tus amistades, que está muy bien, tienes que tener amistades del mundo. Como Jesús dijo, yo no te pido, Señor, le dijo al Padre Celestial, que los quites del mundo, sino, Señor, que sean luz en el mundo y que puedan llevar el Evangelio para que ellos puedan alcanzar a otros. Sí, Señor. Entonces, meditemos en esto. Para eso nos llamó Dios. Y a veces uno no se da cuenta, joven, personas grandes también. Cualquiera puede estar expuesto a esto. Que queremos ser igual que el otro, ser parte de la manada, ser parte y cómplice de lo que el mundo hace o de lo que el resto de las personas hacen. Pero Dios nos llamó a ser igual que el mundo, sino que estemos siendo luz y podamos ser un camino, podamos hacer la guía para esos ciegos que no tienen a Cristo. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 2, 21 al 25. Y dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Amén. Entonces dice aquí que es bueno tener fe. Es bueno creer en Cristo, es bueno que tú hayas recibido del Espíritu Santo, hayas recibido a Cristo en tu corazón, pero las obras van acompañadas de la fe. Tenemos fe en Cristo. ¿Cuánto decimos amén? Tenemos fe en Cristo. Ahora, ¿cuáles son tus obras de amor de Cristo Jesús para este mundo? Es lo que Dios está esperando. Abraham demostró su fe en Dios a través de su obra. ¿Por qué? Porque cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo, Isaac, y lo sacrificara significaba de esa manera antigua que tenía que matar a su hijo. Es algo muy difícil, yo diría casi imposible, pero no lo digo imposible porque Abraham lo estaba por hacer. Él estaba decidido a obedecer a Dios. Aunque él no estaba de acuerdo con esa palabra que recibió, con esa orden, pero Dios estaba probando el corazón de Abraham. Y si Abraham decidió ser obediente aún en algo tan difícil que no entendía, de sacrificar a su hijo, matarlo allí como ofrenda a Dios. Y él actuó y él lo llevó y lo puso allí ante el altar y ya preparó todo. Y sabemos bien que cuando iba a bajar ese cuchillo en la vida de Isaac y terminar con la vida de Isaac con su propio hijo, él lo estaba haciendo por fe y amor a Dios en la obediencia, sin tener en cuenta sus gustos o su decisión,
sino más bien siendo obediente a Dios. Si Abraham estaba dispuesto aún así a ser obediente a Dios en contra de sus propios, de su propio hijo, el amor que él tenía por su hijo, pero puso primero el amor a Dios, sabiendo Abraham y por fe que Dios era poderoso para poder resucitar a su hijo. Si así Dios lo decidía, y si no, estaba dispuesto a aceptar también lo que Dios decida, porque él obedecía a Dios inquebrantablemente, pero Dios, que es bueno, no permitió, ¿no es cierto?, que sacrificara a su hijo. ¿Por qué? Porque él vio el corazón de Abraham, que él estaba actuando con fe, haciendo la voluntad de Dios y no desobedeciendo a Dios. Que imitemos esta fe, que demostremos con obras la fe en Dios. No simplemente que digan de vos, sí, yo soy evangélico, pero resulta que yo soy cristiano, pero nos comportamos de una manera diferente, una manera que no demuestra que somos cristianos. Si estamos en este mundo y hacemos las mismas cosas del mundo, entonces no estamos llevando su luz. Y quizás no quiera decir que tú, por eso, tú ya no te mereces el amor de Cristo, ni tú estás muerto espiritualmente, no. Pero sí, Dios te llama. Dios te llama a que seas un servidor. Dios te llama a que seas una luz en el camino de cada persona donde tú estás. Dios nos llama al arrepentimiento para que nuestra fe sea vista por obras, para que tu fe en Cristo Jesús sea evidente delante de tus compañeros, sea evidente en tu barrio, sea evidente en donde tú te mueves. Hay muchos que son amigos de personas que están necesitando desesperadamente a Cristo y jamás le hablaron de Cristo o jamás han hablado. Pero ahora que el Señor nos anime a cada uno. Yo sé que a veces es difícil, que tienen vergüenza de decirle no. Hay salvación, hay vida en Cristo, hay una respuesta para tu pregunta. Muchos chicos hoy en día están sufriendo de bullying o están sufriendo de necesidades o de abusos, o están sufriendo de maltrato, tanto de los hermanos, padres, o maltrato de sus compañeros. Por eso no es bueno estar haciendo cargadas todo el tiempo. Hay que hacer chistes, pero sin ofender. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Dios no nos llama a ser aburridos ni nada, pero a hacer chistes sin ofender al otro. Porque Dios dice que cualquiera que llama fatuo a su hermano es digno del lago de fuego. Y fatuo significa tonto. Así que tengamos cuidado con lo que decimos. No menospreciar a nuestros compañeros, amigos, diciendo las mismas cosas. Quizás tú vas a escuchar que tus compañeros se manejan con muchas palabras más fuertes, no solamente tontos o estúpidos, sino muchas otras cosas, malas palabras, ¿no es cierto? Pero dice el Señor, Él no nos llamó a ser igual que el mundo, nos llamó a ser diferentes. Y nos llamó a que hagamos chistes, que contemos algo gracioso sin ofender a nadie, sin lastimar el corazón a nadie. Sabemos que muchos chicos hoy en el mundo entero se hace famoso porque están sufriendo porque le tratan mal en su escuela o en su trabajo, pero que nosotros no seamos parte de esos maltratos, sino que más bien podamos darle amor, diciéndole, Cristo es la solución para tu vida, Cristo te va a salvar, Cristo va a hacer que ellos se den cuenta
que lo que te dicen está mal. Y así, tú eres luz. Para eso debemos guardar sus mandamientos y ser obedientes al Señor. Entonces nosotros queremos ser justificados por Cristo. Debemos demostrar con obras nuestra fe, que es por medio de Cristo Jesús. Y el Señor va a hacer resplandecer su rostro sobre nosotros. Vamos a leer el libro de los Salmos, 119, 132. Entonces, 132 al 135. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad. Bueno, a ver. Bueno, acá se bloqueó el... Vamos a mirar acá nomás. Bueno, voy a leer de aquí porque esta tabla no anda bien. Después le vamos a decir al dueño de la tabla. Entonces vamos, 119, 133 nos quedamos. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Y el 135, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Amén. El Señor quiere hacer resplandecer tu rostro. ¿Con qué? Con sus mandamientos y sus estatutos en tu vida. Eso es lo que marca la diferencia en tu vida. Ellos están mirando cómo tú te comportas. Tú eres diferente porque empiezas, aunque no eres perfecto. Tú como joven o como persona adulta, para los que estamos aquí, tenemos imperfecciones, pero tú te estás esforzando y ellos ven ese esfuerzo de cumplir sus mandamientos. Y el Espíritu Santo pone en ti esa gracia, esa fuerza para ir cumpliendo e ir mejorando tu testimonio en la vida secular, ¿no es cierto? Para hacer ese cambio, para hacer esa diferencia en tu trabajo, donde muchas veces hay corrupción. Hoy veíamos en los noticieros con mi esposa corrupción en diferentes lugares o instituciones. Y resulta que la droga toma los lugares, toma instituciones y empieza a hacer estragos. Y como que lo común o lo normal es estar allí, entrar en ese juego para ganar plata, para ganar dinero, para tener poder o para lo que sea. Sin embargo, eso tiene toda maldad, tiene su fin es fin de ruina y su fin es fin de muerte. Pero Dios te llamó para ser diferente, para no estar prendido de lo mismo, sino apartado del mal. Estar con ellos, pero apartado del mal. Y no ser parte de esas cosas. Entonces Dios llama tu vida porque Él pagó un precio muy grande para amarte, para darte de su amor y para darte de su bendición, de su Espíritu Santo. Y cuando dice, Él hará resplandecer nuestros rostros, o a tu rostro,
es porque el Espíritu Santo va a estar irradiando tu vida, va a estar bendiciendo tu vida. Por eso, cuando leemos sus mandamientos y oramos al Señor y le pedimos que nos ayude a poner por obra sus mandamientos, la obediencia va a desatar esa bendición. ¿La obediencia a qué? A sus mandamientos. No basta simplemente con venir y cantar y luego salimos y no obedecemos. No obedecemos a los líderes, no obedecemos a nuestros padres. Y dice en su palabra que el primer mandamiento con promesa es: obedece a tus padres y honra a tus padres para que seas de larga vida en esta tierra. Obedecer es una palabra muy importante. La obediencia desata la bendición para tu vida. Por eso debemos prestar atención a sus mandamientos. Ahora Dios quiere ser, dice, nuestro amigo. Y Dios nos llama a ser amigos de Él. Leamos en el libro de Juan, capítulo 15, 14 al 17. Y dice así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Escucharon bien? Vosotros sois mis amigos si es que hacéis lo que yo os mando. Hay una condición. Si nosotros no le obedecemos a Dios, nos apartamos de Él. Así que debemos obedecerle. Ya no os llamaré siervos, dice el 15, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios según sus mandamientos, Dios nos llama amigos y podemos tener intimidad con Él, con el Señor, con esa amistad de poder consultarle nuestras vidas, nuestros problemas, encomendarle a Dios todas nuestras tareas y poder caminar en esta vida bajo su bendición. Dice en su palabra que vamos a tener aflicciones, va a haber problemas, pero como ese gran amigo, Él siempre va a estar para ayudarnos. Él va a estar ahí para solucionar tus problemas, para sanarte, para liberarte, para ayudarte aún a conseguir un trabajo o ayudarte en los estudios, los jóvenes que están estudiando o aquellos que están trabajando también. Dios nos va a ayudar en todo, pero debemos guardar sus mandamientos. Y cuando nosotros nos equivocamos, Dios está esperando, porque a veces uno dice, no, pero yo estoy lejos de Dios porque yo me equivoco en esto, en lo otro. Bueno, si tú te equivocas, debemos venir a los pies de Cristo y confesar nuestros pecados, y entonces Él nos hará libres. Él perdonará de tus pecados y te hará libre, porque somos libres en Cristo Jesús. Porque sabemos bien, como dice San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él, por Cristo. Entonces nosotros debemos prestar atención a sus palabras. ¿Qué es lo que quiere Cristo de mí? Tenemos que reflejar su amor y debemos estar atentos para hacer su voluntad.
hay muchas cosas que el Señor siempre está hablando en nuestras vidas y a veces lo pasamos por alto y es algo tan común que nos olvidamos. Y es el amor hacia nuestros hermanos. Y me refiero no solamente a nuestros hermanos de la familia carnal, de sangre, sino a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Porque es algo que el Señor también nos pide que hagamos en 1 Juan 3, 10 al 12. Si tienen allí, vamos a leer. Leemos todos. ¿Es esto algo que también el Señor pide? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y el 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Allí vemos cómo Dios hace hincapié que nosotros debemos amar a nuestros hermanos en nuestra iglesia, a donde estemos, hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Y aún amar al prójimo, ¿no es cierto?, al que todavía no conoce a Cristo, pero o no ha recibido a Cristo en su corazón y no ha dejado que Dios transforme su vida, ¿no es cierto? Pero debemos amarnos los unos a los otros y no andar en contiendas, no andar en chismes y no andar ofendidos los unos de los otros y no querer perdonar. En ningún lado de la Biblia dice que no debemos perdonar, en ningún lado de la Biblia dice, si vos te ofendiste por algo, listo, cerrale la puerta. No dice eso. Al contrario, dice, ama a tu hermano. Por más que sea difícil ese hermanito, esa hermanita, que tenga un carácter diferente, pero debemos hablar y solucionar y poder perdonar a nuestro hermano. Dice, si hay algo que te ofendió, dice en la palabra del Señor, pero ve y dile con el ánimo de reconciliación, no con el ánimo de discordia, no con el ánimo de orgullo, de decir, no, yo soy el que tengo la razón y vos no tenés nada la razón, vos nunca vas a tener la razón. No seamos así, sino que seamos humildes y hay que reconocer también que nosotros nos equivocamos, reconozcamos que nos equivocamos, pero perdonemos y amemos a nuestro hermano. Porque acá fue claro la palabra del Señor. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Es del diablo. Es una palabra fuerte que quizás no teníamos en cuenta. Yo cuando leí esto, miré bien de vuelta. Epa, tan así es, tan fuerte. Pero yo hay a uno solo nomás que yo no le quiero. A veces uno dice, yo no le quiero a fulanito nomás porque todo el día me carga y ese. Pero al resto le amo, le quiero. Entonces yo estoy salvo. No nos equivoquemos. Dios dice que amemos a todos nuestros hermanos, porque si no somos del diablo, decía allí, porque dice que Dios es amor y si Dios está en tu vida, debes amar, decidir amar. No es a veces, no vas a sentir amarlo, muchas veces sí vas a sentir amarlo, pero hay veces que no vas a sentir amar, ni a veces no vas a sentir perdonar algo. Pero es decidir como hizo Abraham. Él no sintió sacrificar a su hijo, pero lo hizo por fe, creyendo que Dios se iba a encargar de su hijo y de él, porque Dios es poderoso para resucitar, poderoso para hacer que tu hermanito cambie, para hacer que esa persona que te ofende cuando te habla o que quieres dialogar y sin embargo se cierra y te manda lejos. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no es cierto? Que por ahí
no hay quórum, no hay feeling, como dice, y no hay un buen resultado de la conversación, y te dice, no, salí de acá, no quiero conversar con vos. ¿Por qué? Debemos amar a nuestro hermano. Si Cristo nos amó a nosotros, que aún siendo pecadores, nos amó con un amor que dio su vida por nosotros, hizo un sacrificio, aún nosotros siendo malos, aún siendo indiferentes a Él, Él nos amó y dio su vida. ¿Para qué? Para salvarnos y para que seamos como Él, amoroso, que aunque todavía ese hermano todavía no entiende la palabra del Señor y no tiene a Dios en su vida, quizás algunas áreas de su vida todavía no, el Espíritu Santo no pudo llegar porque no abrió su corazón del todo, pero Dios sigue trabajando en nosotros. Pero que tengan bien en claro que aquí ninguno debe odiar a su hermano. Y yo sé que en toda comunión o en toda congregación siempre hay diferencia con algún otro hermano, pero debemos amarnos, debemos ir y arreglar cuentas y decir, hermano, en cumplimiento a la palabra del Señor, yo te pido perdón, o mira, vamos a conversar esa vuelta que así estuvo mal o estuvo bien y así. Pero ¿sabe qué? Vamos a obedecer a Dios, debemos perdonarnos. Y yo decido amarte en Cristo para servir a Dios, para servir en donde Dios te haya puesto allí, en cada uno en su función, cada uno en su ministerio, guardando los mandamientos de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Que el Señor, que el Espíritu Santo esté tocando tu vida y que esté ayudándote a guardar sus mandamientos para poder amar a tu hermano, para poder perdonar a tu hermano y poder reflejar la luz de Cristo a tus amigos y no solamente quedarte callado. Hoy cantábamos la canción No puedo callar, y debemos hablar y debemos también demostrar con obras a nuestros compañeros, como hizo Abraham. Él demostró a Dios por las obras, la fe por obras en Cristo Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Pueden estar de pie en esta noche y vamos a estar orando para que el Señor nos esté dando de su Espíritu Santo para poder ser obedientes a la palabra del Señor y no ser esos hijos desobedientes que no prestan atención a su palabra, que solamente quieren los beneficios de Dios y no guardar sus mandamientos. Y después lloran y dicen, porque Dios es injusto, porque a mí no me concede, a mí no me bendijo. Pero estamos guardando los mandamientos de Dios, estamos amando a nuestros hermanos, estamos hablando de su palabra, nos estamos esforzando a hacer su voluntad. Que cada uno en esta noche pueda orar y pedirle perdón al Señor y poder reconciliarse con el Señor allí donde estás. Y si hay alguna persona que vino por primera vez, puede estar pasando aquí adelante y vamos a orar por él para que reciba a Cristo y pueda recibir de su amor, de su Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Cuán preciosa es, Señor. Decía el salmista que medita en tu palabra, Señor. Él prestaba atención de tu palabra y prestaba atención y la ponía por obra, Señor. Guardando tu palabra, Señor, para que nos vaya bien, para que podamos ser bendecidos, Señor, para que podamos ser salvos, Señor. Oh Jesús, pon quebrantamiento en los corazones de las personas. Pon quebrantamiento para cumplir con tu palabra, para hacer luz en medio de las tinieblas, para amar a sus hermanos y no odiarlos, y no venir y no saludar a nadie, y cuando menos le vemos a nuestros hermanos, mejor no, sino que saludemos a todos los unos a los otros y
demostremos que tú vives en nosotros, porque no queremos ser juzgados por ti, diciéndonos que no somos dignos por no amar a nuestros hermanos. Gracias, Jesús. Decidimos amar a nuestros hermanos. Ora allí al Señor en esta noche. Decido amar a mi hermano. Di ahí tú donde estás. Decido amar a mi hermano. Por amor a Cristo, porque Él me amó a mí. Gracias, Jesús. Llena, Señor, los corazones de la vida de los jóvenes, de las personas en esta noche. Alabado sea tu nombre. Mientras cantamos una canción de adoración en esta noche, te alabamos, Jesús.